La batalla de sangre, 15 segundos cada uno, capítulo 6. Era temprano a la mañana siguiente que la desaparición de Dan salió a la luz. Cansada como estaba de su batalla mortal la noche anterior y de quedarse despierta casi toda la noche preparándose para el ataque del conde, Doris no se dio cuenta de que su hermano menor salía corriendo a la pradera al amanecer. Después de haberle contado de los detalles de su encuentro con Rey, Hinsei y su pandilla, Doris había decidido ir a ver al sheriff hoy para informarle. Aunque a Dan le habían dicho que no abandonara la granja hasta que estuvieran listos para ir a la ciudad, el niño estaba lleno de energía. Aparentemente había apagado la barrera y había salido solo con un rifle láser para cazar a algunos demonios de niebla. Monstruos similares a la niebla que se deslizaron con la niebla de la mañana, las criaturas eran una molestia en la frontera, principalmente porque tenían una propensión a disolverse en los cultivos y las pieles de los animales de granja. Sin embargo, no les fue bien contra el calor, y una explosión de un rayo láser fue suficiente para destruirlos. Al ser bastante lentos, representaban una pequeña amenaza para un niño armado acostumbrado a tratar con ellos. Cazar demonios de niebla era realmente la especialidad de Dan. Poco después de despertarse, Doris se dio cuenta de que su hermano no estaba en la granja. Corrió frenéticamente hacia el almacén de armas y vio que había tomado su rifle, lo que la dejó relajarse por un momento. Pero cuando salió corriendo para llamarlo nuevamente, se congeló en la entrada de la granja. Su rifle láser se había dejado como un pisapapeles en una sola hoja de papel que yacía en el suelo, justo enfrente de la puerta. Las siguientes palabras fueron escritas en la página con letras elegantes. Tu hermano viene con nosotros. El Hunter vendrá solo a las 6 de la tarde a la región de ruinas donde nos encontramos el otro día. Nuestro objetivo es simplemente determinar qué cazador tiene las habilidades superiores, y nada más. No necesitamos observadores, ni siquiera tú, Doris. Hasta que se haya decidido esta prueba de habilidad, no debes mencionar esto a nadie. Si se desvía de las condiciones anteriores en lo más mínimo, un dulce niño de 8 años arderá en los fuegos del infierno. Rey Hinsei. Doris sintió que cada onza de fuerza se le escapaba del cuerpo cuando regresó a la casa. Todavía estaba tratando de decidir si debía o no mostrarle la carta de cuando notó que no todo estaba bien con ella. Atrapada en la mirada de sus ojos brillantes, Doris finalmente le mostró la carta. Bueno, la mitad es verdad, al menos, dijo como si el asunto no le preocupara en lo más mínimo, aunque estaba bastante claro que lo desafiaban a un duelo. ¿La mitad? Si solo quería enfrentarse a mí, todo lo que tenía que hacer era venir aquí y decirlo. Desde que tomó a Dan, debe tener otro objetivo, separarnos a los dos. El conde está detrás de esto. Pero, ¿por qué se habría tomado tantas molestias? Sería mucho más rápido y más fácil si él dijera que fuera yo quien tiene que ir sola. Una razón es porque el autor de esta carta quiere llegar a un acuerdo conmigo. La otra razón. ¿Cuál sería esa? Usar a un niño para atraparte reflejaría mal el honor de la nobleza. Los ojos de Doris brillaron con furia. Pero realmente está usando a Dan para... Lo más probable es que su secuestro sea la única parte del plan que Rey, Hinsei y su banda idearon. El honor de la nobleza, ¿no me haga reír? Incluso si no fue idea suya, si él lo aprueba, es lo mismo. Nobleza, ¿no son más que monstruos chupadores de sangre? Después de escupir las palabras como una gota de fuego, Doris se sorprendió de sí misma. Lo siento, no eres así en absoluto. Eso fue algo podrido para mí decirlo. Las lágrimas rápidamente brotaron de sus ojos, y Doris rompió a llorar en el acto. El retroceso de poner todas sus emociones violentas en palabras acaba de golpearla. Su situación era sombría, con una desgracia tras otra acumulándose sobre ella como si estuviera poseída por un espíritu maligno que atraía todas estas calamidades hacia ella. En realidad, era sorprendente que no se hubiera rendido a las lágrimas mucho antes. Cuando el llanto sacudió sus pálidos hombros, una mano fría se posó sobre ellos. No podemos permitir que olvides que contrataste a un guardaespaldas. Incluso con el estado actual de las cosas, la voz de ese mantuvo suave. Pero dentro del tono frío de sus palabras, los oídos del corazón de Doris escucharon claramente otra voz sostenida por una seguridad inquebrantable. Y esto es lo que parecía decir: prometí protegerte a ti y a Dan, y puedes estar segura de que lo haré. Doris levantó la cara. Justo delante de sus ojos estaba la cara de un joven elegante y valiente que la miraba en silencio. Se sintió como algo caliente cayó sobre su pecho lleno. Abrázame, sollozó,
arrojándose contra el pecho de, no me importa lo que pase. Solo abrázame fuerte. No me dejes ir. Apoyando suavemente las manos sobre los hombros llenos de sollozos de la joven de 17 años, de miró por la ventana la extensión azul del cielo y la pradera llena de vida matutina. ¿En qué estaba pensando? ¿La seguridad del niño, sus 4 enemigos, el conde o algo más? El tono emocional que llenaba sus ojos seguía siendo un solo tono de frío, negro claro. En poco tiempo, Doris se apartó de él. Con una expresión gastada y sublime, dijo, lo siento. Eso no era exactamente el personaje para mí. Es solo que, de repente tuve la sensación de que podrías quedarte aquí conmigo para siempre. Pero eso no está bien. Cuando termines tu trabajo, seguirás adelante, ¿no? De no dijo nada. Esto casi ha terminado. Algo me dice eso, pero ¿qué vamos a hacer con Dan? Iré, por supuesto. Tengo que hacerlo. ¿Puedes traerlo? Traeré a Dan de vuelta, sano y salvo. Por favor, mira que lo hagas. Me siento horrible haciéndote cuidar de él, pero creo que voy a ir a la ciudad a esconderme. Haré que el doctor Feringo me ponga en su casa. ¿Sabes? Me salvó la noche anterior. Estoy segura de que también estaré bien esta vez. Doris todavía no sabía que la verdadera razón por la que el conde se había escapado era por el encanto protector que le había puesto en el cuello. Y lo más probable es que la razón por la que no dijo nada cuando la niña le dijo que iría a la casa del médico fue porque sabía que no podía garantizar que el encanto alejaría a alguien con el poder del conde para siempre. Cuando el ángulo de la luz del sol que atravesaba la ventana se hizo fuerte, los dos se subieron a sus caballos y salieron de la granja. Independientemente de lo que había dicho, la expresión de Doris permaneció oscura. Si alguien puede traer de vuelta a Dan, él puede, ella no tuvo problemas para hacerse creer esto. Pero ella recordaba lo poderosos que eran sus enemigos. Todavía podía escuchar el grito de la cuchilla al caudón detrás de ella en las ruinas, la horrible visión de su caballo cayéndose con las 4 patas cortadas se quemó profundamente en sus párpados. Ahora había 4 de esos demonios por ahí. Una mancha oscura de desesperación permaneció en el corazón de Doris. Lo que es más, incluso si de regresó con vida, si el conde atacara mientras de no estaba, no había forma de que pudiera escapar de él esta vez. No le había dicho nada al respecto pero todavía no estaba completamente segura de que ir al doctor Feringo fuera lo correcto. Al entrar en la ciudad, innumerables ojos se centraron en la pareja mientras cabalgaban por la calle principal. Las miradas estaban coloreadas más por el miedo que por el odio. Para las personas en la frontera, que vivían rodeadas de bosques oscuros y monstruos, una niña que había sido atacada por un vampiro y un joven con sangre de vampiro en sus venas estaban más allá del nivel normal de repulsión. Gracias a Greco, todos habían escuchado lo que había sucedido. Una niña que parecía reconocer a Doris dijo, «Oh, hola», y comenzó a acercarse, pero su madre no perdió el tiempo en apartarla. Entre los hombres, había algunos cuyos rostros mostraban la necesidad de matar, y alcanzaron espadas o pistolas en el momento en que vieron a no porque les hubieran dicho lo que era, sino por el misterioso aura que lo rodeaba. Sin embargo, todas las mujeres parecían desmayarse mientras lo veían pasar, y dado lo hermoso que era, eso fue una pequeña sorpresa. Y, sin embargo, la pareja se dirigió por la calle sin salir corriendo para detenerlos, y finalmente llegaron a una casa con el letrero, Dr. Feringo, colgando de los aleros. Doris se bajó de su caballo y llamó al timbre, y luego la mujer de al lado, que actuó como enfermera y observó el lugar mientras Doc estaba fuera, respondió. Aparentemente ignorante de la situación de Doris, ella sonrió y dijo, Doc ha estado fuera desde esta mañana. Parece que había alguien en la casa de Harkarlane que necesitaba atención urgente y se fue a verlos. Dejó una nota diciendo que regresaría alrededor del mediodía, pero todavía no ha regresado, puede estar lidiando con algo serio. Ya sabes, la señora de la casa es apta para poner cualquier cosa de temporada en su boca, incluso si es una frambuesa o un toadstool revuelto. Lan era un cazador y su hogar estaba en medio del bosque, eran 2 horas de duro viaje desde la ciudad. Odio cuando esto sucede. Por mi cuenta, no puedo hacer mucho más que tratar raspaduras y repartir sedantes, pero como todos siempre dicen que es lo suficientemente bueno, he estado corriendo harapiento toda la mañana. ¿Por qué no entras y esperas? Estoy segura de que Doc volverá pronto. Incierta sobre qué hacer, Doris miró a él sentado en su caballo, él le dio un leve asentimiento. Ella decidió hacer una reverencia a la ama de casa, que estaba mirando a él con ojos estrellados. Doris dijo, parece que estaré en tu casa hasta que Doc vuelva.
Sonaba un poco tensa, pero eso era inevitable. Mientras pensaba que vendría con ella, tan pronto como él vio que ella había tomado una decisión, comenzó a alejarse lentamente. Querida, ¿no está contigo?, le preguntó la mujer a Doris con entusiasmo. Ella ni siquiera trató de ocultar su decepción. En ese momento, antes de que Doris pudiera enojarse ante la idea de que una mujer de la edad de la enfermera se pusiera nerviosa estaba compartiendo la confusión de la mujer. Espere. ¿A dónde te diriges? Solo echaré un vistazo al perímetro. Todavía es mediodía. No habrá nada afuera. Quédate conmigo. Volveré pronto. Dejó que su caballo continuara sin mirar atrás. Después de que se hubiesen ido, giró a la izquierda. En un tono punzante, una voz preguntó, ¿por qué no te quedas cerca de ella? ¿Quieres decirme que estás tan preocupado por ese pequeño niño que no puedes quedarte quieto? ¿O es que no puedes soportar ver el sufrimiento en la cara de su hermana? Dampir o no, parece que todavía estás un inmaduro. Jejeje. ¿O podría ser que estás enamorado de la chica? ¿Eso es lo que piensas? ¿Con quién estaba hablando de? El camino por delante era un camino polvoriento que continuaba entre muros de tierra y piedra. Aparte de los letárgicos y molestos rayos del sol a medida que pasaba el mediodía, no había señales de nadie alrededor. Y aún así, todavía estaba esa voz. Ninguna posibilidad. No eres ese tipo de persona. Después de todo, tienes su sangre en sus venas. Es perfecto, la forma en que les dijiste que te llamaran de. Silencio. A juzgar por la forma en que el hombre en cuestión había rugido en reacción a su nombre, parecía que la voz había tocado un punto bastante sensible. Un instante después, su tono se volvió suave una vez más. ¿Has estado lleno de quejas últimamente? ¿Te gustaría separarte de mí? Oh, no, exclamó la voz, sonando un toque amenazado. Pero luego, como para evitar mostrar debilidad, respondió, no es como si estuviera contigo porque me gusta. Bueno, ya sabes cómo funciona, dar y recibir hace que el mundo gire. No para cambiar de tema, pero ¿por qué no le dijiste a la chica la marca que le pusiste en el cuello? ¿Por lealtad a tu padre? Apuesto a que solo una palabra tuya la tranquilizaría. Debe ser difícil tener la sangre de la nobleza en ti. La voz sonaba lo suficientemente sincera, pero el hecho de que su corazón tenía un sentimiento completamente diferente se hizo evidente por una carcajada burlona. Aún así, uno no podría evitar preguntarse si el joven había perdido completamente la cabeza para continuar un diálogo con un compañero imaginario mientras estaba sentado allí en su caballo. Pero debido a que el tono, la calidad y todo lo demás sobre las dos voces eran completamente diferentes, la escena extraña solo parecía posible a través de un ventrílocuo realmente ingenioso. Los ojos de brillaron intensamente, pero pronto recuperaron su habitual y silenciosa oscuridad, y la conversación llegó a su fin. Poco después giró a la izquierda en la siguiente esquina, llegó a una esquina similar y una vez más giró en la misma dirección. Finalmente, regresó al frente de la casa del médico. ¿Algún personaje extraño por ahí? La voz una vez más hizo eco de la nada en particular. Ninguna. Dada la forma en que había respondido, parecía que, de hecho, se había ido a revisar el área circundante en busca de alguna pista fuera de lo común. Sin embargo, no mostró signos de desmontar cuando levantó su hermoso rostro e hizo una mueca al sol que se dirigía hacia el oeste desde el centro del cielo. «¿Es eso todo lo que puedo hacer?», murmuró. Quizás alguna visión de la espantosa batalla por venir pasó por su mente, por un instante, una cierta expresión se elevó en su semblante tan apropiado, y luego desapareció. Unos cuantos caballos enganchados al otro lado de la calle se agitaron repentinamente, y las personas que pasaban por allí se protegieron los ojos del polvo levantado por un viento desagradable y cálido que soplaba sin previo aviso. La expresión momentánea en la cara de era la misma que las medusas habían visto en el canal subterráneo, la cara de un vampiro enloquecido de sangre. Mirando por un breve momento la puerta cerrada de la casa del doctor, derrimó su caballo y salió de la ciudad. Las ruinas estaban a 2 horas de distancia. Ahí viene. Deberías verlo en la cima de la colina en cualquier momento, dijo Gimlet, regresando con el viento en su estela. Cuando Rey Hinsei escuchó esta noticia, se levantó de la escultura de piedra en la que se había apoyado. Gimlet fue su puesto de observación. Solo, ¿lo tomo? Sí, señor. Tal como le dijiste. Rey Hinsei asintió, luego se dirigió a los otros 2 secuaces que habían estado de pie allí durante algún tiempo como demonios guardianes en la puerta de un templo, con los ojos corriendo por la pradera. Todo el mundo está listo,
Ya veo. Involucrarlo tal como lo habíamos planeado. Sí, señor. Asintiendo mientras Goule y Michu ya se inclinaban al unísono, Raijinsei caminó hacia el caballo enganchado detrás de él. El lugar que los cuatro habían elegido para este enfrentamiento era la misma depresión en forma de cuenco donde habían matado a Witch. Desafiar a una partida de rencor en el mismo lugar donde Laura de los había maltratado y los mantenía paralizados era exactamente el tipo de cosa que haría este vengativo rufián, pero también se había considerado la utilidad de esta ubicación para restringir los movimientos de sus oponentes. Cuando lucharon contra el 4 contra 1, Raijinsei se puso en cuclillas junto a Dan, que yacía detrás de una roca, amordazado y atado de pies y manos, y bajo la tela que cubría la boca del niño. Llamado trapo mordaza, la tela era la favorita de los delincuentes. La tela estaba tejida con fibras especiales que podían absorber todo el sonido, y su utilidad para los secuestradores hizo que valiera su peso en oro. Aún así, no hubo ningún llamado a la crueldad mostrada al mantener a un niño de apenas 8 años amordazado desde la mañana. Mira, tu Salvador viene. Arreglé este plan ayer después de enterarme de ti y tu hermana, y debo confesar que parece estar yendo muy bien. Justo cuando Raijinsei terminaba de hablar, la mirada furiosa que se había concentrado en él estaba coloreada por el alivio y la confianza. Dan miró hacia las colinas. Retorciendo sus labios un poco, Raijinsei se burló. Qué triste. Ninguno de ustedes está destinado a salir de aquí con vida. ¿Ah? Ustedes son los que no saldrán vivos de aquí. Preocupado, hambriento y con aspecto demacrado, Dan se las arregló para lanzar la respuesta con todas sus fuerzas. No le habían dado ni una gota de agua desde que había sido capturado. No tienes idea de lo difícil que es el viejo de... Sus palabras eran fuertes, pero también eran un farol infantil. Nunca había visto a de pelear. Dan pensó que Raijinsei podría enfurecerse, pero, por el contrario, Raijinsei solo sonrió y dirigió su mirada a sus 3 secuaces que estaban en el centro de la depresión. Puede que tengas razón. Eso ciertamente significaría menos trabajo para mí. Los ojos de Dan se abrieron de par en par, como si hubiera escuchado eso mal. Pero era verdad. Este hermoso demonio tenía la intención de enterrar a sus 3 subordinados aquí junto con De. Al principio solo tenía la intención de cuidar a De y Doris, que habían visto su rostro, pero después de recibir el juramento del conde de convertirlo en uno de los nobles, los planes de Raijinsei habían tomado un giro completo. El poder y la inmortalidad de un noble serían suyos, ya no sería un bandolero sucio vagando por el desierto. Entonces, de acuerdo con el plan del conde, dejó a Doris para que el noble lo manejara, mientras decidía agregar 3 personas más a la pareja que el conde quería que matara. En su opinión, si permitía que sus secuaces vivieran, lo lamentaría más tarde. Si de los despachara a todos aquí, mucho mejor. Pero si la suerte no está conmigo y algunos sobreviven, los mataré yo mismo. Un jinete solitario apareció sobre la cima de la colina. No redujo su velocidad, sino que galopaba hacia ellos a toda velocidad. Bueno, es hora de hacerte útil. Agarrando las correas de cuero que colgaban de la espalda del niño, Raijinsei llevó a Dan a su caballo con una mano, como si fuera un equipaje. Las cuchillas de la cadera se frotaron juntas, haciendo un ruido áspero y chirriante. A tientas en su alforja con su mano libre, sacó el incienso que hechiza el tiempo. Eso es extraño, dijo, inclinando la cabeza hacia un lado. Jefe. Ante el tenso clamor de Chuya, Raijinsei se dio la vuelta, todavía agarrando la vela. Gritó Dan, su grito volando en el viento. El enemigo jurado de Raijinsei ya había desmontado y ahora estaba en el fondo de la depresión de tierra con una espada larga elegantemente curvada en la espalda. Querido señor. La belleza de su enemigo dejó a Raijinsei conmocionado y envidioso. Desearía poder decirte que honor es que una de mis espadas sea derribada por un hombre de tu clase, pero no lo haré. El hecho de que seas un cruce miserable entre un humano y un noble le quita el encanto. Ante la sonrisa frígida de Raijinsei y su saludo desdeñoso, De respondió suavemente, y tú debes ser el hijo bastardo del diablo y un sabueso infernal. Toda la cara de Raijinsei se oscureció. Como si su sangre se hubiera convertido en veneno. Deja ir al niño. En lugar de una respuesta, Raijinsei le dio un giro a los lazos de cuero de Dan con una mano. Un grito agonizante partió los labios jóvenes del niño. ¡Ay! Realmente. Duele. Aunque parecían correas de cuero ordinarias, deben haber sido atadas con alguna habilidad diabólica,
porque comenzaron a presionar profundamente en los hombros y brazos de Dan. Estos lazos son bastante especiales, dijo Rey Hinsey, torciendo los labios en una sonrisa y haciendo un pequeño círculo con el pulgar y el índice. Aplica fuerza desde la dirección correcta y se tensan así. Supongo que, para un niño de 8 años, les tomará aproximadamente 20 minutos hundirse lo suficiente en su carne como para ahogarlo. Si no nos has acabado ya, este chico te estará maldiciendo desde el más allá. ¿Eso enciende un pequeño fuego debajo de ti? ¡Qué táctica tan despiadada! Los lazos ya habían comenzado a abrirse camino a través de su ropa. Mientras el niño se retorcía en agonía, le dio algunas poderosas palabras de aliento. Esto solo tomará un minuto. ¿Significa que te encargarás de nosotros en 15 segundos cada uno? Oh, está bien. A diferencia del valientemente sonriente Dan, los 4 hombres estaban furiosos. El anillo formado por los 3 secuaces de Rey Hinsey comenzó a apretarse como un lazo. Todos ellos fueron pintados por los rayos vermellones del sol poniente, pero la lujuria palpable por la sangre que brotaba de cada uno parecía despojar a la luz de su color. Ahora, demostrémosle lo que puede hacer uno por uno. Goulem, tú primero. Cuando su jefe le dio la orden, no solo Goulem sino los 3 secuaces comenzaron a parecer dudosos. Después de todo, el plan inicial había sido que los 4 atacaran a la vez y lo mataran. Pero un momento después, el enorme cuerpo marrón de Goulem corrió hacia él con las pisadas silenciosas de un gato. La hoja ancha de su machete brillaba a la luz roja. Hubo un fuerte sonido metálico. Su machete era lo suficientemente grande como para cortar la cabeza de un caballo, pero justo cuando estaba a punto de cortar el torso del cazador, desenvainó su espada a la velocidad del rayo, bajando la punta por el hombro izquierdo de Goulem. O más bien, parecía que iba a pasar por su hombro, pero rebotó en él. Goulem, el tipo de las torturas, un hombre con músculos de bronce. Su cuerpo incluso había demostrado ser impermeable a los sables de ondas de alta frecuencia. Una vez más, el machete de Goulem aulló por el aire, y lo esquivó hábilmente con un salto que lo llevó a metros de distancia en un instante. Y una vez más, el gigante fue tras él y se acercó al cazador. ¿Qué pasa? Dijiste 15 segundos cada uno. Como un grito de batalla llevado por el viento, el rugido enojado sacudió la hierba y llenó la depresión en forma de mortero en la tierra. Dory se despertó de su siesta cuando alguien sacudió suavemente su hombro. Una cara cálida y familiar le sonreía. «Doc. Debo haberme quedado dormida mientras te esperaba. No te preocupes por eso. Estoy seguro de que estás exhausta. Me llevó bastante tiempo cuidar a mi paciente Haarkar, y acabo de volver aquí mismo. Pasé por tu casa y no había nadie allí, así que regresé con la sospecha de que podría encontrarte aquí. ¿Pasó algo? ¿Dónde están Dan y ese joven?» Todos sus recuerdos y preocupaciones volvieron a ella. Doris miró a su alrededor. Después de que se fue, ayudó a la enfermera a tratar con los pacientes, luego se tumbó en un sofá en la sala de examen y se durmió. No había señales de la enfermera, que aparentemente se había ido a su casa, y las hileras de casas y árboles más allá de los cristales de las ventanas estaban cubiertos de rojo. ¿El telón se levantaría en su tiempo para el terror? Bueno, los 2 se están escondiendo en Pedros. Pensé que me reuniría con ellos allí una vez que les hubiera presentado mis respetos. Mientras intentaba levantarse, una mano fría se apoyó en su hombro. Pedros era el nombre de un pueblo casi desierto, la mayor parte de un día y una noche de viaje desde Ransilva. Incluso en eso, seguía siendo su vecino más cercano. Aunque tendrá que pasar al menos una noche antes de llegar. Oh, sí. Mientras miraba su rostro con una mirada inusualmente dura, Doris inconscientemente miró al suelo. Asintiendo un poco, el médico de edad avanzada dijo: «Muy bien, no presionaré más el asunto. Pero si realmente vas a ir a algún lado, hay un lugar mucho mejor para ti». Ante estas sorprendentes palabras, Doris miró la cara del anciano. «Lo encontré en el camino de regreso de la casa de Haarkar cuando decidí pasar por el bosque del norte». El doctor Feringo sacó un mapa del bolsillo de su chaqueta y lo desdobló. Los años pasados habían opacado su memoria, por lo que a menudo usaba este mapa de Ransilva y sus alrededores cada vez que tenía que viajar lejos para tratar a un paciente. Tenía una marca roja en parte del bosque del norte. Era un bosque enorme, el más espeso de la zona, y ni una sola alma en el pueblo conocía todo el camino. Parte de un muro de piedra me llamó la atención, y cuando corté los arbustos y viñas que lo cubrían, encontré este lugar, ruinas antiguas.
Parecían ser los restos de algún tipo de lugar de culto. Es bastante grande, y solo examiné una pequeña parte, pero supongo que se podría decir que la suerte estuvo con nosotros, porque ese muro de piedra estaba inscrito con una explicación del sitio. Parece que fue construido para mantener a raya a los vampiros. Esto dejó a Doris completamente sin palabras. Ahora que lo mencionó, ella podía recordar a su padre y sus amigos Hunter reunidos alrededor del hogar compartiendo historias sobre este lugar cuando era una niña. Dijeron que en el pasado lejano, mucho antes de que la nobleza llegara al poder en el mundo, las personas que habían sido atacadas por vampiros fueron encerradas en un lugar sagrado y tratadas con encantamientos y dispositivos electrónicos. Quizás lo que el Dr. Feringo había descubierto era una de esas instalaciones. Entonces, ¿quieres decirme que si estoy allí, él no puede alcanzarme? Con toda probabilidad, respondió el Dr. Feringo, sonriendo ampliamente. De todos modos, me imagino que es mejor que tratar de llegar a Pedros ahora, o acurrucarse aquí en mi casa. ¿Salimos y lo intentamos? Sí, señor. Menos de 5 minutos después, los dos se sacudían en el cochecito del Dr. Feringo mientras se apresuraba por el oscuro camino hacia el bosque del norte. Deben haber cabalgado durante casi una hora. Más adelante, pequeños muros de árboles más negros que la oscuridad aparecieron a la vista. Esta era la entrada al bosque. ¡Wow! Una vez que estaban en el cochecito, el médico de edad avanzada no le había respondido sin importar cómo intentara que hablara, pero de repente le había gritado y tirado de las riendas. Una pequeña figura se encontraba a la entrada del bosque. La cara no le era familiar a Doris, pero con la piel pálida de parafina y los colmillos de marfil asomando por las comisuras de sus labios, tenía que ser la armica. Doris agarró al doctor por el brazo mientras se preparaba para azotar a los caballos nuevamente. «Doc, esa es la hija del conde. ¿Qué demonios está haciendo ella aquí? Tenemos que salir de aquí y rápido». «Eso es extraño», murmuró el doctor Feringo en un tono incierto. «Ella no debería estar aquí». «Doc, date prisa y dale la vuelta a esta cosa». Aparentemente congelado, el doctor no se movió ante sus gritos desesperados, mientras que la mujer con el vestido blanco de pie se acercó a ellos, deslizándose suavemente por la hierba sin parecer mover las piernas en lo más mínimo. Doris ya había sacado su látigo y estaba de pie. Sintió un poderoso tirón en sus manos y, antes de darse cuenta, le habían quitado el látigo. Tomado por el doctor Feringo. «¿Doc? Así me conocían hasta ayer», dijo el doctor Feringo, con los colmillos brotando en su boca. Ahora que lo pienso, la mano que había puesto en el hombro de Doris en su hospital había estado fría. Y llevaba una camisa de cuello alto, que no era como él en absoluto. La desesperanza y el miedo instantáneos estaban a punto de sacudir su cuerpo, un puño se hundió en la boca de su estómago, y Doris se desplomó en el asiento de la escopeta. «Bien hecho», dijo la encantadora vampiro, ahora flotando junto al carro. «La armica, supongo. Me honras con tus elogios». Con ojos inyectados en sangre y una boca torcida de hambre, el semblante sonriente del doctor Feringo era ahora el de un noble. La noche anterior, el conde lo había atacado y convertido en vampiro. La llamada la casa de Haarkar y las antiguas ruinas a prueba de vampiros eran fabricaciones completas, por supuesto. Tomando sus órdenes del conde, se había escondido en el sótano durante el día, apareció por la noche en un momento en que ella se habría ido, y jugó su papel en atraer a Doris fuera de la ciudad. Si se separaba de Doris seguramente acudiría al médico, la evaluación del conde había sido correcta. «Vas a llevar a la niña a mi padre, ¿verdad? Creo que te acompañaré». Aunque era una vampira compañera, el doctor Feringo mostró una expresión cautelosa ante el discurso formal de la armica y la mirada gélida que le dirigió. Se le había ordenado llevar a Doris al corazón del bosque, pero no había escuchado que la armica vendría. Y, sin embargo, de repente apareció en la entrada del bosque y dijo que iría con él. ¿Por qué no estaba ya con su padre? Pero el médico acababa de convertirse en el sirviente del conde, y sería imperdonable que cuestionara a la hija de su amo. Al abrir la puerta del asiento trasero del carro, se inclinó y dijo, semi-invitada. La armica entró en el vehículo como un viento místico. El carro despegó. «Más bien ir a buscar a un humano, ¿no es así?», murmuró la armica, mirando a la cara de la inconsciente Doris. «Ella es. Cuando yo era humano, ella era como una hija para mí, y nunca tuve la oportunidad de verla de otra manera. Pero cuando la miro ahora, es tan hermosa que es una maravilla que nunca haya intentado nada con ella. Para ser sincero,
tengo la intención de pedirle un favor a mi señor el conde y ver si él no me permite tomar una gota o dos de su dulce sangre roja a cambio de todo mi arduo trabajo, aunque no lo haría, seré tan valiente como para buscarlo en su garganta. Estas fueron las palabras del amable y fiel viejo médico. Ahora estaba perdido en fantasías de succionar lentamente la sangre de la misma chica que 2 días antes había arriesgado su vida para protegerla. Sus dientes se apretaron con avidez. Escuchó la alegre voz de la armica detrás de él. Por el momento, permíteme darte mi recompensa. Sin siquiera darle tiempo a girar, tomó la flecha de acero que había mantenido oculta y la empujó a través del corazón del médico anciano, matándolo al instante. Lanzando su cuerpo al suelo, la armica navegó con gracia por el aire, aterrizó en el asiento del conductor y rápidamente detuvo a los caballos. Echó un vistazo furtivo al bosque y dijo: me atrevo a decir que papá se pondrá furioso, pero simplemente no puedo permitir que un humilde gusano humano se convierta en miembro de la gloriosa familia Lee, y ciertamente no agradeceré su novia. Cuando volvió la vista hacia Doris, que aún dormía, tenían la luz más espeluznante. Se podía escuchar un lobo aullando en las lejanas llanuras. Humano, te mostraré tu lugar ahora, mientras te arranco miembro por miembro antes de entregarte a padre. Alcanzó la garganta de Doris con ambas manos. Sus uñas brillaban como cuchillas de afeitar. En medio del desierto, sin nadie que la protegiera, acorralada por la oscuridad, la niña permaneció en su estupor, ajena al peligro real en el que se encontraba. Ese fue el momento. Una sensación extraña atravesó cada centímetro del cuerpo de la armica. Todos sus nervios estaban siendo sacados y quemados, todas y cada una de las células se descomponían a una velocidad increíble. El licor negro salió a chorros a través de los agujeros en su carne derretida, y sintió que sus intestinos se retorcían con la urgencia de vomitar, como si todo el contenido de su estómago hubiera comenzado a fluir en reversa. Así se sentía la sensación. Era casi como si la noche que acababa de comenzar se hubiera convertido de repente en mediodía. Un aroma familiar golpeó la nariz de la armica. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí, pero una pequeña mota de luz ardía en la oscuridad a su espalda. Al parecer, alguien había escuchado los gritos de angustia de la armica, y se escucharon pasos cautelosos acercándose a través de la hierba. En su mano, la figura contenía incienso que hechiza el tiempo. Habiendo esquivado un tercer corte horizontal del machete, de una vez más salió al aire. Para cualquiera que esté mirando, habría parecido el acto de un hombre golpeado. Cada vez que se lanzaba a la ofensiva, el gigante de bronce mantenía sus ojos, claramente su única debilidad, bien cubiertos con su enorme mazo de antebrazo. Dale un golpe, de. Golem rechazó el febril apoyo de Dan con una carcajada. Mira, estás haciendo llorar al pequeño bebé, la frase no fue más allá. Los 4 pares de ojos de los 2 combatientes se hincharon en sus cuencas. Ninguno de los espectadores tenía idea de lo que había sucedido. Detenía la pierna derecha detrás de él para mantener el equilibrio, y su espada lista y apuntando hacia el suelo. La forma en que se movía su espada era como un salto en una película. Faltaba la parte donde cortó el aire, y saltó directamente a donde se metió en la boca de Golem, de risa. Aunque este monstruo podía controlar la densidad de su musculatura en la superficie, 1 pulgada más abajo, su cuerpo seguía siendo tan suave como el de cualquier otra criatura viviente. La espada se deslizó por la única abertura real en su defensa, aparte de sus ojos, y subió a la parte superior de su cráneo con un empuje suave. Debe haber estado apuntando a eso desde que descubrió que la carne del gigante no podía cortarse, pero la forma en que encontró una abertura al final de la charla del gigante hizo que el empuje literalmente fuera más rápido de lo que el ojo podía seguir, no era nada menos que milagroso. Ga. En realidad fue bastante gracioso la forma en que el grito no escapó del gigante empalado hasta varios segundos después. Cuando su forma masiva cayó hacia atrás, su resistencia se desvaneció rápidamente, se acercó y dividió el gigantesco cráneo con un corte sin emoción de su espada. Esta vez el gigante no emitió ningún sonido. La visión de su acérrimo amigo cayendo, enviando una neblina sangrienta un poco más carmesí que el sol poniente, hizo que sus compatriotas hechizados volvieran a sus sentidos. Parece que lo hiciste, Punk. Soy el siguiente, dijo Chuya con una voz que sonó aplastada hasta la muerte, pero cuando dio un paso adelante fue controlado por un punzón humano, Himlet. ¡Qué velocidad! Chico, estoy dispuesto a arriesgar mi vida para ver cuál es más rápido, mis piernas o esa maldita espada tuya. Estaba frente a él en un instante, como si hubiera montado el viento por allí, y tenía una sonrisa que golpeaba el mundo en sus labios. Se debió a la confianza en sí mismo,
¿O fue la emoción en su sangre de bandido al encontrarse con su oponente más valioso? Desostuvo su espada al nivel del pecho, apuntando directamente al corazón de Gimlet. En un instante, su oponente desapareció. Dan jadeó. Mirando en la maleza a la izquierda a los pies de una estatua en diagonal detrás de él, justo detrás de su espalda, ahora había un círculo de innumerables gimbits a 15 pies de él en cualquier dirección. Gimlet, el hombre, era tan ágil como la herramienta por la que fue nombrado. Como resultado de una mutación, fue capaz de ráfagas de velocidad sobrehumanas en las proximidades de 300 millas por hora. Su cuerpo no lucía un solo cabello, y su cara estaba relativamente libre de rasgos afilados. Era la forma natural de reducir la resistencia al viento durante sus carreras sobrehumanas. Sin embargo, moverse a supervelocidad no era su único talento. Corría unos metros, se detenía un instante y luego corría un poco más. Al hacer esto una y otra vez, podría dejar imágenes posteriores de sí mismo colgando en el aire. El enemigo justo antes de ti se multiplicaría y estaría a tu izquierda un segundo, a tu derecha al siguiente. ¿Qué guerrero no se distraería con eso? Muéstrale una abertura incluso por un instante, y todos los gimbits en la parte delantera y trasera, a la izquierda y a la derecha, blandirían sus cuchillos de arco y se moverían para matar. Enfrentarse a Gimlet era lo mismo que enfrentarse a docenas de oponentes al mismo tiempo. Fue entonces una pequeña sorpresa que el maestro de extracción rápida O'Reilly ni siquiera hubiera liberado su preciosa pistola antes de que lo dejaran caer por detrás. Lo van a matar. Las lágrimas brillaron en los ojos de Dan. No tanto lágrimas de miedo sino de despedida. Mientras corría haciendo su técnica especial, en realidad fue Gimlet quien estaba horrorizado. No es que este bastardo no pueda moverse, es solo que no se dejará mover. Eso es correcto. Con los ojos entrecerrados, se puso de pie sin hacer el más mínimo movimiento. Gimlet sabía mejor que nadie que la táctica era la única forma de negar su movimiento desorientador. Sus poderes podrían utilizarse para su mejor ventaja cuando sus innumerables otros seres hicieron que su enemigo cambiara su postura, obligándolos a dejarse abiertos. Sin embargo, el hermoso joven delante de él no lo miró ni cambió su postura. Gimlet era poco más que un payaso dando vueltas en círculos. ¿Qué? ¿No vienes por mí? Solo quedan 3 segundos. Cuando esa voz helada lo empujó al borde, ¿fue la desesperación o la impaciencia lo que lanzó a Gimlet a la espalda de? Su espada asesina a 300 millas por hora fue recibida por la espada del cazador de vampiros que había derribado a un hombre lobo corriendo a la mitad de la velocidad del sonido. Un destello de acero salió disparado, cortando a Gimlet desde la clavícula en su lado izquierdo hasta las vértebras torácicas a la derecha. Al enviar flores sangrientas de color carmesí al aire, el cuerpo aerodinámico del corredor golpeó el suelo con una fuerza increíble. La próxima batalla se decidió realmente en un instante. Cuidado detrás de ti. Se volvió aún más rápido de lo que Dan podía gritar las palabras, y encontró una nube negra eclipsando su campo de visión. Un enjambre masivo de diminutas arañas venenosas estaba saliendo de la espalda de Chuya, cabalgando el viento para atacarlo. No importa cuán impío sea su habilidad, la espada de no podría detener esto. Sin embargo, Dan vio algo cuando el viento rugió. La mano izquierda se elevó por encima de su cabeza, y la nube negra que cubría la mitad de la depresión se convirtió en una sola línea que fue absorbida por la palma de su mano. El rugido no era el sonido de un viento soplando, sino más bien el aire siendo absorbido nuevamente. La nube se había ido así. Corrió como un viento de fuerza de viento. Con la cabeza dividida por un destello plateado de luz, Chuya cayó hacia atrás, pero desde el momento en que sus amadas arañas se perdieron, no había sido más que una cáscara vacía con la forma de un hombre. 43 segundos en total, muy bien hecho. Rey Jinsei observó a con fascinación mientras el cazador caminaba hacia él, sosteniendo su espada ensangrentada y ni siquiera respiraba con dificultad. Tomando una cuchilla de su cinturón, por alguna razón Rey Jinsei cortó los lazos que mantenían a Dan. Dan corrió hacia él sin siquiera molestarse en frotar sus brazos y piernas magullados, y el cazador puso suavemente al niño detrás de una estatua por seguridad antes de enfrentarse al último de sus enemigos. Estoy apresurado. Hagamos esto. Moviéndose más rápido que sus palabras, la espada larga hizo una barra horizontal que reflejaba la puesta de sol roja. Apenas saltando del camino, Rey Jinsei estaba en el fondo de la depresión que hasta ahora había servido como arena. Por favor, espera, dijo, incapaz de ocultar el temblor de su voz.
Su camisa tenía un corte recto que corría desde el lado derecho de su pecho hacia la izquierda, el resultado del ataque estaba listo para atacarlo. Espera, la vida de la señorita Lam pende de un hilo. Esas palabras dejaron a Dan más pálido que satisfecho ante el indicio de inquietud que se reflejaba en los ojos de Rey Jinsei sintió al fin que sus mejillas se alzaban con su sonrisa angelical. ¿De qué estás hablando? Sorprendentemente, el tono de era tan tranquilo como siempre. La señorita Lan está con el doctor Feringu. ¿Verdad? ¿Y que si ella está con él? Le dijo. En este momento, la niña está siendo entregada al conde. El pobre no tenía forma de conocer al buen doctor en el que ella confía más de lo que nadie podía pensar, pero lastimosamente se convirtió en sirviente del conde anoche. ¿Qué? Rei Jinsei se sorprendió al ver la expresión de sorpresa y remordimiento que se apoderó de él. No sabía que había acompañado personalmente a Doris a la casa del médico. ¿Ven ahora? Relájate, relájate. Te diré exactamente dónde se encontrarán con el conde. Es decir, si estás de acuerdo con lo que te propongo. ¿Y qué proposición sería esa? Que los dos reemplacemos a los nobles, dijo Rei Jinsei, su voz llena de confianza. ¿Tengo un acuerdo con el conde Le? Si él puede tomar posesión de la niña como resultado de que yo te mate, seré uno de los nobles. Para ser sincero, si decidiera matarte, todavía hay una muy buena posibilidad de que tenga éxito. Sin embargo, habiéndote visto en acción por mí mismo, he cambiado de opinión. Incluso si me hicieran noble, como lo fue el buen doctor, estoy seguro de que, como exhumano, sería tratado como un sirviente. Preferiría convertirme en el conde en su lugar. Habiendo recitado todo eso de una sola vez, Rei Jinsei hizo una pausa. Teñido con un toque de azul, el resplandor del atardecer dejó delicadas sombras en su hermoso perfil. Las sombras hicieron su rostro tan indescriptible raro que Dan temblara en la seguridad de la estatua. En el mundo de hoy, ¿qué mantiene al conde en esa posición, aparte de su inmortalidad como vampiro? Es su castillo y el miedo que se ha fomentado en los corazones y las mentes de la población desde la antigüedad. Es eso y eso solo. Ellos tuvieron su tiempo una vez. Pero ahora yacen envueltos en el resplandor de la destrucción, desapareciendo en las profundidades de la leyenda. Si tú y yo uniéramos fuerzas, podríamos hacer mucho, matar al conde y a todos sus seguidores, reclamar su fortuna y su trono como la nueva nobleza. Incluso podríamos traer la majestad de los verdaderos nobles al mundo sin destrucción. Observó la cara de Rei Jinsei. Rei Jinsei miraba Ya eres un vampir, mitad nobleza. Déjame fingir que te he matado y que el conde beba mi sangre. Y luego. Rei Jinsei se rió, seguramente nunca ha habido una pareja tan exquisita en toda la historia de la nobleza. La risa de Rei Jinsei fue interrumpida por lo que dijo a continuación. ¿Te gusta matar, no? ¿Ah? Es apropiado que la nobleza sea destruida. En un instante, Rei Jinsei estaba saltando por segunda vez. En el aire gritó, necio. La hija del conde Lei había llamado a exactamente lo mismo una vez. 3 destellos de tiro negro de su cadera derecha. Uno voló sobre la cabeza de se arqueó y vino hacia él desde la parte trasera. Uno se deslizó por el suelo, cortando cada brizna de hierba que tocó hasta que se levantó a sus pies y se disparó hacia su axila. Y uno llegó directamente al cazador como una distracción. Cada uno era una cuchilla de alcaudón desencadenada en un curso diferente con una velocidad impresionante. Sin embargo, todos los implementos asesinos de Rei Jinsei fueron eliminados del aire con un sonido hermoso. Se escuchó un grito de dolor desde los arbustos, cuando la mano izquierda de Rei Jinsei fue cortada en el codo. Voló por el aire, con una vela todavía apretada en su puño. Quien se había apresurado hacia donde Rei Jinsei había aterrizado en el momento en que había evitado los 3 ataques, lo había cortado. Mientras la sangre se derramaba de Rei Jinsei, tal como lo había hecho de sus 3 compañeros, su expresión decía menos de su dolor que de su incredulidad. Al mismo tiempo que lanzaba sus cuchillas de alcaudón, sacudió el incienso que hechiza el tiempo, pero no había emitido su aroma seductor. De hecho, la vela ni siquiera se había encendido. Es algo falso. Pero, ¿cuándo se cambió y quién pudo haberlo hecho? Mientras la agonía y la sospecha se agitaban en su hermoso rostro, una espada desnuda fue empujada bajo su nariz. ¿Dónde está la señorita Lang? ¡Qué tonto!, gruñó Rei Jinsei mientras presionaba su herida sangrienta y goteante. Por algún deber que sientes por no más que una niña humana, me cortarías, yo, un humano que te conté mi desprecio por el noble, y que le quitaría la vida.
Maldito, tu nombre es Dampir. Compartes el mundo de los nobles de noche y el de los mortales de día, pero ninguno de los dos lo aceptas. Pasarás todos los días de tu vida como residente de la tierra del crepúsculo. Soy un cazador de vampiros, dijo de suavemente. ¿Dónde está la señorita Lang? Esa cara que tanto te gusta será lo próximo que tallaré. Había algo en sus palabras que no era una mera amenaza. El aura espantosa que había detenido a Rei Jinsei en ese momento en la niebla ahora lo golpeó con varias veces su poder anterior. Rei Jinsei escuchó sus palabras salir de su boca por su propia voluntad, debido a un terror más allá del conocimiento humano. ¿El bosque? ¿Ve directo a la entrada de los bosques del norte? Bien. La espantosa aura de se calmó al instante. El cuerpo de Rei Jinsei se disparó como un resorte, y fue perforado por un destello de plata. Y sin embargo, fue quien cayó de rodillas con un gemido bajo. ¿Qué? Eso es imposible, era correcto que Anne exclamara esto mientras miraba alrededor de la estatua. Mientras Rei Jinsei saltaba en el aire, la espada de se deslizó en su vientre en un abrir y cerrar de ojos. La mitad de la longitud de la hoja claramente había ido hacia su oponente. Y sin embargo, la punta de la cuchilla había emergido del propio abdomen de D. ¿Maldición? Escupió Rei Jinsei, saltando lejos. Y mientras lo hacía, sucedió algo aún más extraño. Naturalmente, la espada en la mano de salió del vientre de Rei Jinsei, pero exactamente al mismo ritmo que la cuchilla que sobresalía del estómago de volvió al cuerpo del cazador. Dan lo miró asombrado. Ya lo veo. Había oído que había mutantes como tú, murmuró de como era de esperar, todavía estaba sobre una rodilla y hacía una mueca muy leve. Una mancha roja profunda se extendía por la parte inferior de su camisa. Eres un tornado de dimensiones, ¿no es así, hijo de puta? Eso estuvo cerca. Habiendo saltado a 3 metros de distancia, los ojos de Rei Jinsei brillaron, y un gruñido repugnante escapó de su garganta. No puedo creer que hayas cambiado tu objetivo en el último segundo. Esto es lo que querían decir con, eso estuvo cerca, y, usted cambió su objetivo. Rei Jinsei no había reprimido el dolor de su brazo cortado y saltó para lanzar un ataque propio. Esperaba tener su propio corazón atravesado por la espada de D en ese instante. La espada se dirigía directamente a su pecho, pero en el último segundo retrocedió y le atravesó el estómago. Por eso gritó, maldición. Rei Jinsei se dio cuenta de que había notado la forma en que había ajustado la velocidad de su salto para que su pecho estuviera justo donde el cazador podía apuñalarlo. Después de todo, un solo empuje a través del mismo lugar vital que los vampiros también podría matar a los Dampirs. Aún así, porque había recurrido a una táctica tan escandalosa, permitiéndose ser apuñalado para matar a su oponente. Rei Jinsei fue un tornado de dimensiones. A través de su propia fuerza de voluntad, podría hacer un pasaje de 4 dimensiones en cualquier parte de su cuerpo, excepto en sus brazos y piernas, y vincularlo con el cuerpo de su enemigo. En otras palabras, cuando su enemigo lo atacó, las balas y las cuchillas que rompieron su piel viajarían a través del espacio extradimensional al cuerpo de su asaltante, donde volverían a ser reales. Una bala que se suponía que atravesaría su corazón explotaría del cofre de la persona que la disparó, derribar una espada viciosa sobre su hombro solo dividiría la tuya. ¿Qué ataque podría ser más eficiente que eso? Después de todo, simplemente tenía que quedarse allí, dejar que sus atacantes hicieran lo que quisieran, y sus enemigos morirían por sus propias manos. Pero Rei Jinsei saltó lejos. Una herida en el vientre no era mortal para un Dampir, y él mismo resultó gravemente herido. Me encargaré de que pagues por mi mano izquierda en otra ocasión, se le oía decir desde algún lugar de los arbustos, y luego desapareció sin dejar rastro. ¿Está todo bien, o está sangrando? Ignorando los gritos de Dan cuando el niño corrió hacia él, De usó su espada como un bastón y se levantó. No tengo tiempo para perseguirlo. Dan, ¿dónde está el bosque del norte? Te mostraré el camino. Pero tomará 3 horas viajar allí desde aquí. La voz del niño estaba llena de un respeto y una preocupación ilimitados. El sol ya estaba listo para sumergirse bajo el borde de la pradera. El mundo sería abrazado por la oscuridad en menos de 30 minutos. ¿Algún atajo? Sí. Hay uno, pero atraviesa un país poderoso y duro. Hay fisuras y un gran pantano. De miró fijamente la cara del niño. ¿Qué dices si le demos una oportunidad? Seguro. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera.
Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y lees me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.